el compositor que abandonó Roma para perderse en América. En 1715, en el corazón de Roma, un joven compositor tenía todo: prestigio, reconocimiento, futuro asegurados. Era el organista principal de la Iglesia del Jesús. Su nombre era Domenico Cipolla. Publicaba música. Era admirado. Su carrera apenas comenzaba a despegar. Y entonces desaparece. No murió. No fue exiliado. No cayó en desgracia. Renunció. En 1716 abandona Roma. Abandona su puesto. Abandona la posibilidad de convertirse en uno de los grandes nombres del barroco europeo. Ingresa al noviciado jesuita en Sevilla. Y poco después embarca rumbo a América. En los documentos del viaje aparece registrado como Tipoli. Un error administrativo o el primer paso hacia el anonimato. Viaja como filósofo, no como músico. ¿Por qué ocultar lo que era? ¿Por qué dejar atrás una carrera brillante? La respuesta nos lleva a un territorio inesperado, el sur del mundo, Córdoba, en el actual territorio argentino, y más allá, las misiones jesuíticas del Paraguay, Chiquitos y Moxos, en lo que hoy es Bolivia. Allí estaba ocurriendo algo extraordinario. Comunidades indígenas con formación musical avanzada, orquestas, coros, instrumentos construidos en la selva, un barroco que ya no era solo europeo. Cipolla no impone, se adapta. Compone música sacra pensada para voces indígenas. Escribe obras más claras, más cantables, más comunitarias. El barroco cambia, se vuelve americano. Mientras Europa celebraba la ópera y el teatro musical, Cipolla se mantiene en silencio. No escribe ópera, no busca fama. Compone para la liturgia, para la enseñanza, para la evangelización. Y entonces, a los 38 años, muere en Córdoba. Posiblemente tuberculosis. Nunca llegó a ordenarse sacerdote. Y cuando revisan sus pertenencias, no aparecen partituras suyas. Nada. ¿Cómo puede desaparecer así la obra de un compositor reconocido en Roma? Décadas más tarde, en 1767, los jesuitas son expulsados de América. Las misiones quedan abandonadas, archivos dispersos, música olvidada. Durante siglos, el nombre de Cipolla queda suspendido entre dos mundos, hasta que en el siglo XX, investigadores encuentran manuscritos en Bolivia y Paraguay, obras que coinciden con su estilo. Música escrita en la selva, barroco europeo transformado por América. Cipolla reaparece, no en Roma, no en Italia, sino en archivos polvorientos de antiguas misiones. Y entonces la pregunta cambia. ¿Se perdió o eligió desaparecer? ¿Fue un fracaso artístico o fue una decisión radical de vida? Domenico Cipolla no murió en el anonimato, murió en silencio. Y a veces el silencio también es una forma de grandeza.